Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar hoy reunidos en tu nombre aquí, Señor, y disfrutar de esta hermosa alabanza, tiempo de adoración. Señor, gracias por ministrar mi corazón. Gracias por mostrarnos, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas y tu amor para cada uno de nosotros. Toda la gloria para ti, Señor. La pregunta de hoy es: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia, no? No al que... Porque a veces nos hacemos un Dios de ilusión, a veces nos hacemos un Dios de imaginario. Y nos hacemos ese Dios imaginario a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestra conveniencia. A veces a nuestra cultura nos hacemos un Dios. Pero el Dios de la Biblia sobrepasa toda cultura. Y toda cultura reconoce a ese Dios que transforma la cultura, que transforma a ese Dios imaginario. A veces Dios nos tiene que desilusionar para que se caiga ese Dios de ilusión que nosotros nos hicimos. ¿Y cómo lo conocemos a ese Dios? La única forma es a través de la revelación del Espíritu Santo de esto, de la Biblia, de la palabra de Dios. Esto es un libro, pero cuando esto me lo revela el Espíritu Santo a mi corazón, se transforma en la palabra de Dios. Así que la única forma de conocer a Dios es a través de la Biblia, a través de la palabra. Y a veces nos hacemos un Dios de ilusión. Entonces, cuando se predica de la obediencia a sus mandamientos y a no te gusta obedecer, y tenés un problema con la autoridad. A veces cuando hablan del diezmo, de la ofrenda y del dinero, te ofende, te molesta, es porque tenés problema con el dinero, con la riqueza. Cuando Dios te habla de que, ¿cómo puede ser? Ayer tuve una discusión con alguien y hablábamos del tema del dar. Cuando ves que el otro necesita y no le das cuando vos tenés de más. En 1 de Juan 3, 16 y 17, ¿no? Si alguien ve a alguien de sus hermanos tener necesidad y a uno le sobran los bienes, ¿dónde está el amor de Dios? Así que a veces nos hacemos un Dios de ilusión, conforme a la cultura, nuestra forma, nuestros gustos. Y Dios necesita destruir esa idea que tengo. Entonces, ¿conoces al Dios de la Biblia de verdad? Y la segunda pregunta es: ¿qué relación tenés con ese Dios? Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él desde la creación nos creó, nos puso en el huerto, en el mejor lugar que podía existir, y Él se paseaba en el medio para tener una relación con su creación, con sus hijos. Y le dieron la espalda. Adán y Eva le dieron la espalda y se fueron. Y desde ese momento Dios ha estado buscando a través de distintos hombres con el Espíritu Santo. Después envía a Jesús para que podamos tener entrada libre al Padre. Pero Dios siempre está buscando esa relación y conocimiento de Él, que le conozcamos. Porque si no lo conocemos a Dios, no vamos a poder buscar ese Dios. Si no conocemos dónde está, si no conocemos quién es Dios, no vamos a encontrarlo y no vamos a encontrarlo porque vamos a estar equivocados. Y Él dice que quiere tener una relación conmigo como Adán y Eva. Adán conoció a Eva, esa relación de intimidad, de paternidad para con nosotros, pero de intimidad, de algo de amor, de respeto, de comunión, de privacidad, de relación personal y secreta con Él, que es lo que Dios quiere conmigo y con cada uno de nosotros. Quiere tener una relación más íntima, estrecha, perdurable, firme con cada uno de nosotros, y distinta seguramente que la que tiene con Marcelo, que la que tiene conmigo, porque cada uno de nosotros somos distintos, pero Él está buscando eso. Primero, que nosotros le conozcamos y que tengamos una relación íntima con Él. Y cuando yo realmente lo conozco a Dios, cuando Él se me revela a través de esa relación con el Espíritu Santo, de una intimidad con Él, aparece en mí el temor. Porque si no, yo no tengo temor de Dios. Y aparece el temor de Dios y ese temor me hace apasionarme más porque conozco quién es Él, el único que puede destruir el alma.
El hombre puede destruir mi cuerpo, pero el único que puede destruir mi alma es Él. Entonces cuando yo realmente lo conozco, aparece ese temor que me va a hacer apasionar y tener ese respeto por Él. Y a veces podemos empezar a conocerlo y a entenderlo. El tema es no olvidarme. ¿Por qué? Porque yo le puedo estar dando las espaldas a Dios y dándole el frente a un Dios de mis deseos y de mis gustos. Por eso es tan importante conocerlo a Dios. Si realmente conozco al Dios de la Biblia, y si la respuesta es a medias o no, este es el tiempo, ¿no? Donde Dios nos llama a estudiar las Escrituras. Nosotros estamos estudiando en las reuniones caseras en lo que es el Espíritu Santo, para poder conocerlo a Él. Y estuvimos viendo el tema de los atributos. Y eso es, cuando nosotros conocemos quién es el Espíritu Santo, es el que hoy, en esta época, en esta era de la iglesia, es el que se mueve en medio nuestro, porque Él está en mí, y al estar en mí trae a la deidad de Dios, tiene al Padre y al Hijo, esa que estuvimos viendo lo que es la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Y vimos que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que Dios. ¿Cómo es? Es el misterio de la Trinidad. Pero ese misterio está revelado, según la soberanía de Dios, lo que Él quiso revelar. Él quiere que lo conozcamos a Él hasta cierto punto también, porque eso es lo que nos revela Dios. Y ese Dios infinito, ¿cómo lo podemos conocer nosotros si somos finitos? ¿Cómo podemos conocer a ese Dios ilimitado si yo soy limitado? Es por revelación del Espíritu Santo que me permite a mí conocerlo. Imagínense el universo, hemos estado hablando mucho del universo, por ahí en internet podemos encontrar. El universo es inmensamente gigantesco. Nuestra mente no puede entender lo grande que es. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de principio y de fin. Nosotros de adentro y de afuera, ¿no? De nacer y de morir, de principio y de fin. Entonces no podemos entender algo que no tenga fin. Y el universo está dentro de Dios. No es que el universo limite a Dios, no. Dios creó el universo y el universo infinito está dentro de Él. No me entra en la cabeza eso. ¿Cómo puedo entender de que para llegar al Sol tengo que pasar cientos de años viajando a 300.000 kilómetros por hora? Que hoy no se puede, ¿no? Pero a la velocidad de la luz. Yo tengo que pasar 100 millones de años para poder salir desde mi galaxia, donde está el Sol. Y hay miles de galaxias. Así de gigante es el universo. Y eso está dentro de Dios. Entonces, para nosotros es imposible conocer a Dios si Dios no se me revela a través de su Espíritu Santo. Y Dios revela a su Hijo, que es la imagen visible, que Él caminó aquí en la tierra, para que lo conozcamos a Él. El Dios invisible se hace visible a través de Jesucristo, dice Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ese es nuestro Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo espiritual, lo material, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, que sea el primero. Él es Cristo. Por cuanto agradó al Padre, está en la soberanía de Dios, exclusivamente en Él. Le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Se imaginan lo que decía hoy en la alabanza, no? A través de Él puede unirnos, volver al Padre, volver a Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Jesús. Y cuando Jesús habla del Padre, porque Dios está diciendo acá, Pablo en la carta a los Colosenses, que Dios hizo todas las cosas por el Hijo, para el Hijo y en Él. Así que todo eso lo dice el Padre, ¿no? Diciendo de que todas las cosas fueron creadas. ¿Quién es el creador? El Espíritu Santo es el ejecutor de Dios. Fueron creadas en Él. Y cuando habla el Hijo dice,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando habla Jesús dices, es tuyo, Señor, todo es tuyo. La vida eterna es que lo conozcan a Dios. Si no lo conoces a Dios, no podemos tener la vida eterna, porque no sabemos a quién Dios vamos a estar alabando. ¿Cuántos hemos leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántas veces la hemos leído de tapa a tapa? Muchas veces. Y más veces, ¿por qué? Porque cada vez que leo la Biblia, Dios se me revela algo nuevo, algo distinto. A veces con la misma frase, a veces con el mismo versículo, en un momento te dice otra cosa. Y hoy yo, en una nueva situación en mi vida, entiendo promesas distintas que me hizo cuando estaba con Mabel. Y las entiendo ahora para mí. Es re loco, ¿no? Cómo Dios puede hablarte en distinto tiempo con la misma cosa, distintas cosas, ¿no? Jesús decía de que conocer a Dios y experimentarlo a Él es la vida eterna. Y esa es la voluntad de Dios. Dice, esa es la oración de Cristo en el Getsemaní, ¿no? En Juan 17. Y en el 14 dice, yo les he dado tu palabra, cuando Jesús le está hablando a Dios. Y sus discípulos lo escucharon, así que por eso lo escriben. Dice, y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Amén. El mundo los va a aborrecer a ustedes. Cuando los persigan, cuando los litiguen, cuando estén en contra. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y el mundo está en tinieblas. Así que vamos a ser aborrecidos. Si no nos aborrecen, me tengo que preocupar. Si el mundo no choca contra mí, o no, al revés, si yo no choco contra el mundo, es porque estoy yendo a la corriente del mundo. Por eso nosotros vamos en contra de la corriente del mundo, es como ir en la ruta por contramano. Si no chocas, es porque ibas por tu mano, pero si chocas es porque vas en contramano. Así que si no tenés problemas con el mundo, estás yendo por la mano del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, la Biblia. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos, ¿no? Sino también por Blanca, Marcelo, Evelyn, Matías, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate que acá está diciendo Cristo, se lo dice al Padre, se lo pide al Padre, todo lo que Cristo le pide al Padre, Dios lo da, y Él está diciendo de que, Él decía, cuando yo me vaya, mi Padre va a enviar en mi nombre un Consolador, que es el Espíritu Santo, que les va a revelar todo lo que está escrito acá, y les va a decir la verdad. Les va a dar esa fuerza, porque yo tengo que ser débil para que Él sea fuerte en mí. Él va a obrar. Yo no puedo hacer la obra, no puedo hacer nada para Dios, porque dice Lucas que soy un siervo inútil. Después de hacer todo lo que Dios me mandó a hacer, yo tengo que decir, siervo inútil soy, no me puedo creer nada. Entonces, Dios me está diciendo de que Él es el que está en mí. Y Él es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él, a través mío, hace la obra. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo el día que leí esto, me derritió el corazón, ¿no? Porque dice, la gloria que tiene Jesús, la tenés vos. ¿Te das cuenta de eso, no? Dice que cuando los apóstoles, cuando se daban cuenta de eso, iban caminando y la sombra que proyectaba el sol sanaba a los enfermos, porque era la gloria de Él, y esa gloria la tenés vos, solamente tenés que dejarla brillar. ¿Cómo? Dejá de ser vos y que sea Él. Así de fácil dice la Biblia, por supuesto que yo estoy luchando con eso, como todos estamos luchando, pero cuando yo muero, Él es en mí. La gloria que me diste yo les he dado. ¡Wow! Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos
que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros tenemos la salvación y la vida eterna por Cristo asegurada. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún. Y eso es para nosotros hoy. Jesús cuando caminó aquí en la tierra les dio a sus discípulos a conocer a Dios. Así que ellos conocieron a Dios porque el Cristo les recordó lo que ellos tenían, ¿se acuerdan? El Pentateuco, ellos tenían los primeros 5 libros y los profetas, ellos leían eso, conocían a Dios a través de las Escrituras. Ellos a los 5 años ya tenían de memoria muchas cosas, ¿no? Desde niños. ¿Cuánto más nosotros tenemos que enseñarle a ellos las Escrituras, ¿no? Para que ellos tengan esa base, ese fundamento para que el día de mañana, como tenía Nabu los problemas en la escuela, él pueda pararse desde su Biblia del teléfono y decir, no es así, y hacerle frente a un diablo, a un demonio que está en las escuelas hoy, que es ese demonio de muerte, a través del LGTB y toda la ideología de género que están hoy en la escuela. ¿Cuántos años tenés? A los 13 años le hace frente a ese demonio, ¿no? Así que doy gloria a Dios por eso. Padre justo, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús se reveló, le dio a conocer a Dios y dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos da a conocer quién es Dios. Y Dios venció a los demonios, Jesús venció a todas las huestes del mal. Nosotros tenemos a ese vencedor. Si lo dejamos ser, vamos a poder ver la manifestación de Dios a través de nuestras vidas y a través de nuestros hijos, como lo ven ellos. Y les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Conocemos a ese Dios de las Escrituras y eso es lo que quiere Dios, revelarse a nosotros. Él quiere revelarse y que conozcamos quién está en mí. Si yo tan solo supiera quién está en mí, sería distinto mi vivir allá afuera, ¿no? Incluso con mis demonios, es una expresión, con mis situaciones que me cuestan doblegar, cuando me dicen, tomá autoridad, o dejá, a veces me dicen, dejá autoridad un poco, soltá un poco el bastón de mando. Así que nosotros tenemos a ese Dios, ¿no? Cuando la falta de conocimiento de Dios puede producir en mí el errar, el pecar, el caer en pecado. La falta de conocimiento a Dios en la antigüedad trajo destrucción al pueblo. Ellos, por la falta de conocimiento de Dios y por alejarse e ir hacia ídolos, terminaron siendo cautivos, el norte en Asiria y el sur en Babilonia. Oseas 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Destruido. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira vos, por la falta de conocimiento de quién es Dios. Isaías 5 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Él es el gran imitador, entonces nos confunde, entonces te lleva a buscar ídolos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es normalmente buscadora de ídolos. ¿Por qué? Porque Dios está en el trono, y cuando Dios está en el trono, ese Dios no lo quiere nadie. El Dios del 25 de diciembre, el Dios de bebé que trae jolgorio, alegría y regalos, es espectacular y todo el mundo lo ama. El Dios que viene con los Reyes Magos y traen regalos, todo el mundo lo haga. Pero cuando el Dios de la Pascua, de que hay que estar encerrado, buscar a Dios, hacer un sacrificio y poner la sangre para que todos lo vean, ese Dios no lo quiere nadie. Y ese es el Dios nuestro. Es el Dios del 25 de diciembre y del 22 de marzo, abril. El Dios de la Pascua. Es ese Cristo que es un Cristo de amor, pero es un Cristo de obediencia. A la adúltera le dijo, yo te perdono, te recibo, pero vete y no peques más. Esa es la condición, es obediencia.
Dios te abre los brazos, pero te dice también, dejá y abandoná el pecado, porque si no abandonas el pecado es porque no me conoces, porque no conoces quién es Dios y Él quiere tener esa relación con nosotros. Dios dice de que es preferible, Él no quiere sacrificio, quiere conocimiento de Él. Y el sacrificio que yo le tengo que dar es el sacrificio de matar mi carne, ¿no? Nosotros nos encanta el sacrificio del cordero en el asador. O sea, ayer se hizo un matambrito de cerdo, Matías, para el Día del Padre, tremendo. Hoy vamos a quemar leña en la salamandra nomás, pero ayer fue un asadito y un, ¿cómo se llama? Una fondue de zapallo, en un zapallo lleno de queso, tremendo. Nos chupamos los dedos anoche. No es para que envidia, no. Por favor. Yo mate ayer, Él dice, no quiero sacrificios, creo que me busquen y me conozcan. Quien nos dice que eso es lo que decía, prefiero que me busquen y me conozcan antes que los sacrificios que hacían, y eso lo dice en el antiguo pacto, ¿no? Que los sacrificios eran fundamentales y eran lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gloria sea para Él, que aprendamos a quién es Dios y que Él merece toda gloria. Él merece toda gloria, no yo. Y a veces yo me hago el que necesito, el que merezco, o que me creo que puedo, o que yo merezco esa gloria. Y Dios me dice, no, vos fuiste creado para la alabanza de la gloria de mi gracia, nada más. Eso está en Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Eso es Dios soberano. Él hace todo como quiere, a quien quiere, donde quiere, cuando quiere y de la forma que quiere. Y yo no puedo decir otra cosa que no sea, amén, sí Señor, que se haga tu voluntad, porque Él es el creador. Si Él crea una taza, la taza no le puede decir al Padre, yo quiero que la orejita sea un poquito más gorda para no. O hacer un poco más flaca, dice la taza. No, yo te hice así. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él es soberano, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él quiere tener una relación con nosotros. Él nos ha dado todo para que nosotros lo podamos conocer. ¿Se acordaban cuando hablábamos de la puerta estrecha? La puerta estrecha está y está abierta, pero me tengo que arrodillar para pasar, tengo que buscarla, porque la puerta estrecha, la del gran imitador, es llevarme por otro lado, lejos de Él. Si yo me voy a la puerta ancha, le estoy dando la espalda a la puerta estrecha. Y yo tengo que morir ahí para poder entrar. Y de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. Todo es para su gloria. Solo Deus Gloria, decía Martín Lutero cuando él tradujo la Biblia del latín al alemán para que la podamos leer todo. Él escribió las tesis de las 5 solas, que las vimos, así que si no se acuerdan, miren los videos y la van a ver. Se tienen que acordar, sola gracia, solo... Las 5 solas dice, solo a Dios la gloria, no para mí, es para Él. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey más perverso que había en ese momento y era el que dominaba el mundo. Era el capo máximo del mundo, era la autoridad física del planeta. Él tenía a todos los babilónicos, todos los babilonios tenían poder tremendo, era el dueño del mundo. Y Dios le dijo que a través de Daniel, que no tenía que darse la gloria a él, que la gloria era para Dios. Y pasó el tiempo y él se siguió dando gloria. Y un día estaba en su palacio, él tenía, ¿se acuerdan? Las maravillas del mundo, que eran lo que yo tengo en mi casa adelante, el jardín, los jardines de Babilonia, ¿no? Maravillas.
Y él era el dueño de todo lo que veía y él se jactó. Oh, mirá el palacio que tengo, mirá el reino que tengo, oh, lo que he logrado. Y el Señor le había dicho, dale la gloria a Dios, no a vos, porque vas a quedar como un animal, vas a sufrir, a parir como animal, vas a sufrir, le dijo, como un animal. Y se lo había profetizado a través de Daniel y no lo entendió. Y le dijo que después de 7 temporadas iba a estar desnudo, le iban a crecer el pelo, iba a ser un animal, iba a comer pasto. Y fue así, exactamente así le pasó al rey del imperio más poderoso del planeta. Terminó siendo como un animal. Y luego de mucho tiempo, de esas 7 temporadas, la cordura vino a su cabeza, vino a él otra vez. Y él dice, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, eso está en Daniel 4:34, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie. Él es soberano. Soberano. Y a veces nos creemos que tenemos poder, que tenemos elección, que tenemos... Dios nos dio el libre albedrío, pero nos dio el bien y el mal, no nos dio zonas grises. El bien y el mal, el arriba y el abajo. El yin y el yang, dice, no es el yin y el yang, porque no hay tinieblas en la luz de Cristo. Así que hay dos. Y Él busca esa relación con nosotros. Él quiere que vayamos a conocerlo y que experimentemos. Para eso nos dio el Espíritu Santo, porque Él está en mí. Y Él quiere tener esa relación de experiencia. Y a veces nosotros basamos la relación en sentimientos o emociones. Y a veces decimos, no lo sentía Dios. Y Dios estaba con el brazo así para abrazarme. Digo, no lo sentía Dios. Dios no podemos basar mi relación con Él por sentimientos. Y muchas veces se relaciona con Dios con emociones. Entonces pasa de que no tengo ganas si no voy a la iglesia, no tengo ganas si no oro, no tengo ganas si no cumplo con los mandamientos. Cuando vimos el Sermón del Monte fue bien clarito Jesús. No depende de lo que vos sientas, desees o te guste. No. Es obediencia a mis mandatos. Y Él está en ese trono de gloria. Cuando Él habla en Efesios 4 de que Él da dones a los hombres y algunos constituyó apóstoles, maestros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Él. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, para que seamos uno con Él y podamos experimentar a Dios en nuestras vidas. Y esa revelación a través de lo que yo estudio en las Escrituras, por eso habla de escudriñar, para que podamos conocerlo. Y Él anhela tener esa relación íntima conmigo. Lucas 17:10 dice que cuando yo obedezco, siervo inútil soy. Después que obedecí y cumplí con sus mandamientos, tengo que decir siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo tenga una relación con Él, pero vertical. También de igual a igual, porque Él también se presenta como padre, juez, novio, guerrero, arquitecto, pastor, león, amigo, águila, cordero, fuego, roca. Él se presenta así, así mismo se presenta Jesús, Dios como eso. Pero también Él es rey y Él es amo y yo soy siervo y súbdito. Él es el creador y yo soy la creación. Él es el alfarero y yo soy la vasija. Y la vasija tiene que estar libre de toda contaminación para poder recibir al Espíritu Santo de Él en mi interior. También Él se presenta como los nombres. Y estos son los atributos. Y los atributos los vimos. Vimos 10 atributos cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios. Así que Dios es soberano. Dios es ese Elohim en Génesis 1:1, que es el Señor. Él es Jehová el Shaddai. Jehová el Shaddai, que está en Génesis 49, que es el Dios Todopoderoso. Él se presenta como con las cualidades, con la
la naturaleza de Dios, para que nosotros lo podamos entender. Y Él mismo se presenta a sí mismo en las Escrituras, como el Shaddai, como Jehová Rafá, que Él es nuestro sanador, como Jehová Nisí, que Él es nuestro estandarte, nuestra bandera. Él es el Jehová Shalom, Él es la paz para nosotros. Él mismo se presenta y nos revela con su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer quién es el que está contigo. Así que yo tengo que escudriñar las Escrituras y tener una relación con Dios para poder entender quién es ese Dios que me va a defender, que me va a sanar, que va a ser mi estandarte, que va a luchar por mí, que me va a dar lo que necesito según Él, no lo que yo quiero o deseo. Así que Él es el que tiene todo en poder y dominio. ¿Y se acuerdan que cuáles eran los atributos? Son incomparables, son inescrutables, son absolutos, son de su naturaleza. Hay algunos que Él da, pero hay otros que son absolutos de Él. Él es soberano, Él es soberano, Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es inmutable, Él es verdadero, Él es recto, Dios es justo y Dios es amor. Si yo leo las Escrituras, Dios se me va a revelar como en otras formas también, ¿no? Pero básicamente esos son los atributos que más resumen todo lo que es Dios. Y los atributos son personales de Dios, son su forma de que Él es su naturaleza, por la cual Él se da a conocer a nosotros. Por eso el primero que yo les quería hablar hoy era de los atributos de la soberanía de Dios. Saber de que Él es soberano, Él es el Dios que tiene todo lo espiritual bajo control, todo lo físico bajo control. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, mostró de que la gravedad a Él no lo afectaba. Cuando Él estaba en la tempestad y le dijo, enmudece, los vientos y las aguas le hicieron caso. Él está en control de todas las cosas. Cuando Elías profetizó sobre los huesos huesos secos, vino tendones, músculos y cobraron vida. Cuando la burra no me acuerdo el nombre, no tenía nombre, la burra de Balaam. La burra de Balaam vio al ángel, le habló al profeta para que no haga cabeza de pescado, para que no haga pecado contra el pueblo de Dios. Cuando Moisés abrió el Mar Rojo, después de 10 plagas, abrió el Mar Rojo, pasaron en seco y cerró el Mar Rojo para que mueran todos los egipcios. Así que con la misma mar defendió a su pueblo y mató al enemigo. Así que todas las cosas, la vara de Aarón que ya estaba seca, la reverdeció. Todos los milagros y sanidades que Jesús hizo cuando caminó. Cuando vemos el dominio soberano de Dios sobre todos los ángeles, sobre todos los demonios, todo lo que se reveló terminó en la oscuridad, terminó en el infierno. Y vos decís, ¿por qué nos perdonó a nosotros y no perdonó a los ángeles? Que son seres creados para que estén delante de Dios, muchos más fuertes, más sabios, más todo, pero no les permitió volver Dios, los crucificó, ustedes al infierno, y ellos saben que van al lago de fuego, no sé por qué, es soberano de Dios, es soberanía de Dios. ¿Por qué no le da a alguno? ¿Por qué alguno recibe de Dios y el que está sentado al lado tuyo no recibe de Dios? Es soberanía de Dios. ¿Por qué cuando Él dice de que solamente el 25% del que recibe la semilla va a dar fruto? Es soberanía de Dios. A veces nosotros queremos, Él dice que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero solo el 25% va a proceder. Y eso es soberanía de Dios. Y a veces nos causa dolor eso. Pero no podemos ser más buenos que Dios. No podemos amar más que Dios, porque Él es el soberano. La vida de Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. No por voluntad humana, sino por voluntad eterna de Dios. Él es soberano en eso. Y vivió, murió y resucitó. Él es el único que resucitó hasta ahora, salvo sus primicias que Él se llevó con Él. Los que resucitaron en ese tiempo fueron las primicias que se fueron con Jesús. Son los primeros resucitados que se fueron con Él.
Esas son las primicias, pero es voluntad de Dios, soberana de Dios, la resurrección de Cristo. Todo. Cuando Jesús fue a Gadara, Él se lleva a todos, todo el grupo se llevó. Hizo toda una movida, cruzar en barco por uno. Él dejó las 99 y fue por uno, cuando dice, ¿no? Deja las 99 por uno, fue por vos. Por eso dice que vuelvo a casa porque Él me llamó. Dios es el que te llama, Dios es el que te escoge, Dios es el que te empodera, pero vos tenés que estar atento y tener tierra fértil en tu corazón. Pero Él está soberano sobre todo lo espiritual y sobre todo lo físico. Cuando Él se fue a Gadara, el gadareno, Él no dijo, te reprendo en mi nombre. No, Jesús se acercó nada más. La presencia de Dios hizo que los cientos de demonios que tenían ese tipo, que nadie lo podía sujetar, ni las cadenas, ¿ya? Se fueran y ahí nació el jamón ¿cómo se llama? El paté de foie, jamón del diablo. Ahí nació el jamón del diablo, porque se fue a los chanchos y los chanchos se mataron. Así que imagínense el dominio que tiene Dios, la soberanía sobre todo lo espiritual, sobre los animales, sobre las personas. Cuando estaban haciendo la pesca milagrosa, no habían pescado nada. Y Jesús dijo a los pescaditos, cuando va Marcelo al río y saca las truchas. Él saca, yo no. ¿Viste? Ahí está. ¿Viste? Dios le manda los pescaditos a él y no. Dios tiene soberanía sobre todas las cosas, sobre los animales, las personas, sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Dios tiene el kairos de Dios, que es la soberanía del tiempo. Él tiene soberanía sobre el tiempo y el tiempo está a su merced. Él puede entrar. Él es en mi pasado, en mi presente y Él es en mi futuro. El kairos de Dios. Él tiene control de la vida y de la muerte. Él hizo que nacieras en este tiempo, en esta familia, en este lugar del planeta y con este cuerpito, con este templo que tenés vos, que tal vez no lo cuidás o tal vez lo cuidás. Es tu responsabilidad cuidar el templo de Dios, lo dice así. Pero Él soberanamente hizo que nacieras en este tiempo y en este lugar. Y Él decidió, porque ya está decidido, cuál es la fecha de mi vencimiento. Yo no puedo hacer nada por eso. Él determinó, Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Él da, Él pone reyes y quita de reyes. Él pone presidentes y saca presidentes. Él da y Él quita, dice la palabra. Él dice que Él enternece. Él enterneció el corazón de Lidia cuando estaban predicando los apóstoles, para que pudieran ir a alojarse a la casa de Lidia, una vendedora de púrpura. Después, que se acuerdan en Apocalipsis, cuando está hablando a las iglesias de Filadelfia, Tiatira, ¿no? Bueno, la vendedora de púrpura. Ella era una vendedora de púrpura, una persona con mucho caudal económico, y Dios enternece el corazón de esta mujer para que reciba la palabra. Pero también dice que endurece el corazón de Faraón para que no se arrepienta. Él es soberano sobre todas las cosas. Tenemos que entender de que, decía Saki, yo pedo tolo, y orinaba todo, ¿la verdad? Nos creemos que tenemos autoridad y a veces elegimos, pero elegimos para mal. Por eso Dios quiere que tengamos esa relación con Él, que lo experimentemos con este entendimiento. Él es soberano. Ese es uno de los atributos de Dios. Su naturaleza es que Dios hace como quiere, con quien quiere, como a Él le place, dice las Escrituras. El Salmo 135 dice, el Señor hace todo lo que quiere. Punto. Fin, como dicen, cuando tuitean a veces desde gobierno. El Señor hace todo lo que quiere. Fin. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Lo mismo que en el mar, que en sus profundidades. Levanta las nubes del extremo del mundo, hace relámpagos que anuncian la lluvia y de sus depósitos saca el viento. ¿Y quién fue? Y fue quien hirió de muerte al hijo mayor de toda familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. En pleno corazón de Egipto envió señales maravillosas contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a muchas naciones y quitó la vida a reyes poderosos, a Sión, el rey del amorreo, a Og, el rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y a las tierras de esos reyes se las dio como herencia a su pueblo Israel. Él hace como quiere todas las cosas. Señor,
Tu nombre es eterno, por siempre será recordado. El Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. Así que la soberanía de Dios. Cuando no pasa, cuando no me dan, cuando no se da, cuando no funciona. Y todos creemos tener el control. Después que falleció Mabel, yo eso que trabajé en Garbarino, yo no sabía cómo lavar la ropa, así que justo estaba Yara, le pedí por favor que me enseñara a lavar la ropa, así que puse todo. Tiene que decirte hola, tenés que el 30, el 150, todo, me fui a acostar al otro día la ropa sin lavar. Me había olvidado que tenía que apretar Start, otro botoncito que tenía al costado. A veces todo tenía que prenderlo, ¿viste? Así que nosotros podemos hacer, planificar y pensar de que porque yo lo hago, lo planifico, lo ordeno, va a salir como yo quiero. Y no es así. Por supuesto que tengo que para hacer las cosas tenemos que planificar, organizar todo, pero según la voluntad de Dios se van a hacer las cosas. Yo puedo estar haciendo todo como hicimos para el día de una festividad que trajimos el inflable ese gigante que lo pusimos, vamos a hacer toda la cosa, se largó a llover, terminamos todo encerrado acá adentro con un inflador chiquitito que estaba todo así. Dios decide cómo son todas las cosas y el final. Cuando nosotros tenemos los planes para hacer, nosotros íbamos a salir ese día lunes, nos íbamos a Chile con Mabel y el domingo se descompuso y falleció. O sea que todos los planes que tenés dependen de Él. Por supuesto nosotros tenemos que hacer, organizar y tener todas las cosas, pero Él decide lo que va a pasar. Cuando Él se llevó a todos para un solo, una persona en Gadara, que iba a llevar el Evangelio a ese país, lo hizo todo. Cuando estaban en plena manifestación del poder de Dios, había un avivamiento, lo saca Felipe. Señor, mirá, estamos todos danzando, cantando, hay maravillas, milagros, la gente se convierte. Y dice, no, te quiero allá, porque hay un etíope, ¿cómo se llama? Que no tiene... Un eunuco. A un eunuco que está volviendo solo en un carro, había traído ofrendas al pueblo, a Dios, a Jerusalén, y se estaba volviendo. Y estaba leyendo el libro de Isaías, creo que era, y no lo estaba entendiendo. Entonces, te quiero allá. Entonces lo manda al medio del campo, solo, a caminar allá. Vaya, solo caminar allá. Y se encontró con él y se bautiza. Y ese etíope lleva al África el Evangelio por uno, ¿entendés? Que vos hablaste. Así que Dios cumple sus promesas. Dios cumple las promesas y vemos en el Antiguo Testamento todas las promesas y las profecías se cumplieron en Cristo. Todas las promesas que se hicieron y profecías 400, 500 años antes, después se cumplieron tal cual lo había dicho. Hasta cuando vimos a Saúl, todo lo que le dijo que iba a acontecer al dedillo, al pelito se hizo. Todas las promesas que Dios hizo en Apocalipsis se van a cumplir. Todo lo que está dicho de que va a venir y la guerra y el Armagedón y todas esas cosas se van a cumplir. Pero ojo, muchas veces nosotros leemos el Apocalipsis y nos imaginamos un dragón gigante peleando con una mujer. Eso es simbólico. La Biblia es simbólica. Dios usa ese simbolismo para que nosotros sepamos los acontecimientos, no cuándo, pero sí que va a suceder. Después cuando el pueblo estaba esperando un Mesías, un guerrero que los libere de los romanos. Y esperaban a ese guerrero con espadas y con ejércitos, caballos y misiles y drones que iba a destruir Roma. Y vino un pobre que no tenía dónde caerse muerto, sin espada, sin nada, y montado en un burro. Nada de lo que ellos esperaban. Pero se cumplió lo que Dios dijo, se cumplió. Y fueron libres y nos dio la posibilidad del regreso al Padre. Así que no es con espada, no es con ejército, sino con Cristo en nuestro corazón. Así que se va a cumplir. Las promesas que Dios ha dado a cada uno de ustedes se van a cumplir. Se van a cumplir. El otro día estamos hablando en la reunión con la casa de Marcela. Señor, vos nos llamaste en matrimonio y nos dijiste, y nos diste, se van a cumplir. Porque esas semillas ya fueron plantadas. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros ministramos en la época que Dios dijo que íbamos a hacer los dos matrimonios juntos, hacerlo, ya se hicieron. Así que tal vez no la veamos con nuestros ojos carnales en este mundo,
Cuando Abraham le dijo, tu descendencia va a ser como la estrella del cielo, él no las vio, pero se cumplieron. Y a veces las promesas que me dio Dios a mí, tal vez yo no las vea, pero se van a cumplir sí o sí. Tal vez las veas a tus hijos convertidos, casados, ministrando o siendo profesionales. Tal vez sí o tal vez no, pero si Dios lo dijo, se cumple. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y eso me tiene que dar a mí la caricia en mi corazón para poder entender de que lo que Dios te prometió, eso se cumple. Y se va a llevar a cabo en los tiempos de Dios y en la forma de Dios, porque Él es soberano. Pero ojo, a veces me olvido. Entonces me encuentro con un tarrito sacando el agua del bote que se me estaba hundiendo y me hundo, Señor, y los problemas y las situaciones y la economía y mi carácter y mis emociones. Y por ahí me acuerdo, oh, cierto, si Jesús está en mi barca. Señor, despertate que nos ahogamos, le dijeron. Si Jesús está en tu barca, no se va a hundir. Si se está llenando de agua, achicá con una bombita. O sea, hacé lo que te corresponde, pero Jesús está en la barca. No te desesperes. Y a veces mis emociones, mi carácter, mi situación económica me lleva a desesperarme. Y si yo me pongo ansioso, me alejo de Dios. Porque el ansioso es falta de fe. Entonces yo tengo que depositar en Él. ¿Pero cómo? Si no lo conozco, si no sé que Él está en mi barca y que sin Él me hundo, con Él no me hundo, entonces yo dejo de desesperarme. Le digo, Señor, entonces quiere decir que yo le estaba dando la espalda, Señor, despiértate, no que nos ahogamos. Y Él le hace, enmudece. Y aparece el milagro, aparece el trabajo, aparece, las emociones se van, mi carácter cambia, mi situación de relación cambia cuando yo lo tengo a Él en el medio. Si yo estoy enojado con Marcelo y Cristo está en el medio, lo que yo hago, cómo lo miro, cómo le digo, lo estoy haciendo a Cristo Jesús. Al Cristo que está en Él le estoy ofendiendo. Así que sepamos quién es Dios, cómo, conociendo las Escrituras. Ojo, porque a veces yo me olvido del Señor y me olvido de los atributos de Él. Me olvido que Él es soberano y que está en control de todo. Entonces me amargo, me angustio y empiezan los problemas porque me olvido. Pero el Señor me dice, ojo, acordate, porque yo soy soberano sobre todas las cosas espirituales, sobre todas las cosas materiales, sobre las personas, sobre los animales, sobre lo espiritual y lo físico. Dice la carta segunda de Pedro, saben que esta carta está escrita en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es la carta que escribe el apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, el arrebatado. Y le dice en el 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. No los perdonó, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas. Creación de Él que estaban al lado de Él para adorarnos. Seres mucho más poderosos y seres de luz, pero pecaron contra Dios. Encadenados y guardados para el juicio están. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, soberano, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó la destrucción a Sodoma y a Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Fíjense que siempre Dios hace esa diferencia, ¿no? Dios manda a que seamos obedientes, a que cumplamos lo que nosotros debemos cumplir, y trae destrucción al que no se arrepiente. Pero siempre hay alguien que escucha, siempre hay alguien que obedece, siempre hay alguien que recibe de parte de Dios y hace su voluntad. Pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día a día tenía que ver y oír. Acuérdense que él eligió ese lugar, Cuando se dividió con Abraham, él buscó. Pero él escuchaba a Dios. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros, porque estos son
los consejos de Dios. Así que tenemos que tener oído. Y te dice, al que tenga oídos, oiga lo que le dice Dios a las iglesias. Porque Dios una y otra vez nos pone delante de nosotros las Escrituras para que ese espejo refleje lo malo que hay en mí. Dice, el Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. A veces nuestras emociones nos llevan a eso. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de las cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por los que han hecho sufrir a otros. ¡Wow! Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. Está hablando a la iglesia, ¿eh? Esto es para la iglesia, porque Pedro lo que está hablando acá es a la iglesia. Son los que estaban dentro de la iglesia, los que alababan el nombre de Dios y los que profetizaban en su nombre. ¿Por qué? Porque acá le está hablando de los falsos maestros, aquellos que están dentro de la iglesia, pero como entienden, como han entendido a su deseo la Biblia, le dicen, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que congregarse, no hay que estudiar las Escrituras, no hay que hacer. Y él les llama la atención. Dice, no pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen almas débiles. Son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Un asna muda le habló con su voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el horror. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, cuando solamente predican algunas cosas para placer de ellos, la prosperidad, el bienestar, el que todos son amados, el que todos son libres. Porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Eso es tremendo, porque a veces nos dominan cosas que están en las Escrituras, pero nos dominan y nos llevan al lado oscuro de la luna, a basarnos en algunas cosas y en otros no, como decíamos antes, ¿no? De amar al Cristo del pesebre y con los reyes y no al Cristo de la Pascua. Pues lo que han conocido a nuestro Señor, o sea, son aquellos que estaban, pero los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, aún quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que, después de haberlo conocido, se apartan del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho, el perro vuelve al vómito y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Cuando Jesús hablaba de que aquel que viene conoce al Señor y su casa es limpia y brillante y se entrega y empieza a conocer, pero se desvía del camino y se vuelve al mundo, dice que el que se fue, el demonio que se fue, busca a otros 7, a otros 6, y los 7 vienen y su estado postrero va a ser peor que el primero, pero va a seguir, como les pasó a los del camino de Maús, enceguecidos. Va a creer de que está bien, pero no está bien.
Y el demonio no se va a manifestar porque ya lo tiene atrapado y se lo lleva al infierno. Dios le va a dar la posibilidad. ¿Por qué? Porque dice de que Él deja las 99 y va en busca de esa. Así que cuando el Señor te reprenda, cuando el Señor te ministre, te hable y a vos te moleste, entendés de que es Cristo hablándote de algo que está dominando tu vida. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras y tener esa experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, que es la relación, esa relación vertical que Dios quiere tener conmigo. Así que, como leímos al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo se había alejado y le da esa posibilidad. Dios es soberano y eligió darme esa posibilidad a nosotros, los gentiles, de volver a Él, conociéndolo a Cristo, y a través de su Espíritu Santo regresar al Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, eso es soberanía. Él no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es soberanía, eso es hacer lo que a Él le place. A Él le place su creación, a Él le place amarnos y tener una relación conmigo, pero Él quiere que yo le conozca. Él quiere que yo le conozca y tenga esa relación íntima con Él a través de esa relación con su Espíritu Santo, que es Dios Padre y Dios Hijo. Así que Dios quiere que leamos la Biblia, Dios quiere que estudiemos la Escritura. Es difícil, sí, porque es espiritual y a mi carne no le gusta lo espiritual. Dios quiere que oremos, que nos levantemos a la mañana, que hagamos el esfuerzo de levantarse un cachito antes para... ¿Por qué? Porque ese es el primer día del día, la primera hora del día que Él quiere darnos. Cuando vos vas a un laburo y llegás a un trabajo, entras al trabajo, agarrás la masa y te pones a romper perdón. Y viene tu jefe y dice, no, estás recién levantado. ¿Por qué? Porque hiciste lo que querías. No fuiste a preguntarle al dueño qué era lo que tenías que hacer. Y Dios quiere a veces que vayamos y estemos quietos. A veces quiere que vayamos y prediquemos. A veces quiere que vayamos y le demos un te quiero, hijo. A veces quiere que vaya y le diga te pido perdón, Blanquita. Porque, no sé. A veces quiere que, querido Marcelo, te hago caso. A veces quiere que diga, no sé, Camila, vamos a comer un helado. A veces Dios quiere algo totalmente distinto a lo que yo pienso, yo creo, pero Él me lo va a revelar. Él quiere que lo conozcamos a través de las Escrituras. Así que tenemos la necesidad y la orden, el mandamiento de conocer. Amén. Y Él es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los animales, sobre todo este animal que está acá enfrente, sobre todos estos animales. Él es soberano sobre todo, sobre el tiempo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el poner y sobre el sacar. Él da y Él quita. Así que, como decía en Mateo 11. Mateo 11, el 26, el 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, reconociendo su soberanía, ¿no? Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Jesús le estaba diciendo al Padre. Y después dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y esa es tu respuesta. Cuando no te sale, agarrá el teléfono y lo revoleás. Cuando no funcionan las cosas y te enojás y discutís o te enojás y agredís. Cuando no aparecen las cosas que estás encontrando, ¿cuál es? Decís, sí, Padre, porque así te agradó. Sí, mi amor, te perdono. No decimos así, ¿no? A veces nos enojamos y a veces santamente tiramos por elevación algún que otro dicho por abajo. Claro, el cuchillazo por abajo de la mesa. ¿Viste? Y eso sale natural porque es nuestra condición humana.
Así que hoy en el grupo que tenemos con los pastores del Zona Sur el pastor decía, sobre todo con la relación del Día del Padre, aquel que no tenía el Padre, que pueda disfrutar la relación que tengas viva hoy. Y eso es lo que me queda a mí de Mabel, que ella me decía de disfrutar a tu esposo, porque no sabéis hasta cuándo lo tenés. Algunos están diciendo, ay Señor, llévatelo, te lo mando. Pero disfrutalo porque cuando después no lo tenés y se va, realmente nos damos cuenta del valor que tenían las cosas cuando las perdemos. Así que disfrútala. Al hijo, al hermano, al marido, a la esposa, a tus papás, disfrutá a tus papás. Díganse que se aman. A veces está enojado y no lo amás ni con calzador, pero decile que lo amás. Eso rompe el conflicto. Cuando estás en medio de una pelea y decís vos, te pido perdón, por más que no quieras, por más que vos no hayas sido, ¿no se disuelve la situación o no se apaciguan los ánimos? Mirá vos, cuando a veces decís, bueno, te pido perdón. Sí, pero yo te lastimé, no, te pido yo, pero... y empieza todo el quilombo. No, fui yo. Pero disfrutémonos, amámonos, pedámonos perdón y sobre todas las cosas busquemos juntos a Dios, porque Él es el dador de la vida y el que trae la solución. Así que disfrutémonos y sabiendo que Dios es el soberano y que quiere que tengamos esa relación y que los conozcamos. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, te damos gracias porque una vez más, Señor, nos volvés a ministrar, nos volvés a hablar y nos volvés a dar más de ti y nos revelás lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros, para vos y para mí. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret que ha escuchado esta palabra, Señor, y sé que va a producir el efecto, porque el propósito por el cual ha sido enviada es en el nombre de Jesús de Nazaret y todo se cumple para la gloria de tu precioso nombre. Y te decimos, sí, Padre, porque así te agradó. En el nombre de Jesús. Amén.